Tengo el placer de presentaros a Pablo Rodríguez, que hablará sobre técnicas de adquisición de datos submarinos. Pablo es ingeniero técnico de telecomunicaciones, ha trabajado como técnico a bordo del Hesperides en campañas antárticas. Desde el 94 ha sido técnico de instrumentación oceanográfica en la Unidad de Tecnología Marina del CSIC. También ha trabajado en diferentes buques oceanográficos, tanto nacionales como internacionales, y ha participado en el proyecto de selección de un ROV de gran profundidad para el CSIC también. Además, desde 2009 se encarga del Departamento de Plataformas Autónomas de la Unidad de Tecnología Marina, que compagina con su trabajo de técnico embarcado. Pues Pablo, cuando quieras. Gracias. Buenos días a todos. Primero, dar las gracias a la universidad y a Néstor y a Lidia por la invitación. Bueno, la charla va a tener dos partes. La primera parte hablaremos en genérico de qué instrumentos se utilizan en los buques oceanográficos, un poco pensando en instalaciones como la que estáis viendo en esta diapositiva, instalaciones tipo offshore, que en este caso son molinos de viento. Y luego hablaremos un poquito también, una presentación muy breve de qué plataformas se están utilizando actualmente para este tipo de tareas, plataformas en las que la intervención humana es mínima. Bien, primero, ¿quiénes somos? Nosotros somos la Unidad de Tecnología Marina, se fundó en el año 94 como unidad de gestión de buques oceanográficos y se creó para dar soporte a las operaciones del buque Hesperides, que está gestionado por la Armada. La unidad fue creciendo y en el año 2000 nos hicimos cargo de la gestión de la base antártica Juan Carlos I y el nombre cambió a Unidad de Tecnología Marina. En la actualidad gestionamos 4 instalaciones que se consideran ICTS. Por una parte los buques, el Sarmiento de Gamboa, que es el más nuevo, el Hesperides, que está gestionado por la Armada, y el García del Cid, que es un barco pequeñito de 37 metros, que es un barco de tipo regional. Y aparte, la base antártica. Nos encargamos de toda la gestión de la operativa técnica y logística. Aparte de eso, pues tenemos colaboraciones con el IEO, que como sabréis ahora es parte del CSIC también, la Politécnica de Cataluña y luego diferentes organizaciones internacionales europeas como son EMSO, ERIC o la OFEG o ERBO. Bueno, primero empezamos con los métodos tradicionales de instrumentación utilizada. Básicamente, antes de la instalación de una infraestructura offshore, hay que hacer una serie de tareas. Primero de exploración, de surveying, que dicen los ingleses, y luego de monitorización, una vez está implantada esta estructura. Las tareas de exploración, pues básicamente son de 3 tipos. Una exploración geotécnica para ver qué tipo de fondo es, la morfología, su resistencia a la cizalladura, por ejemplo, si hay riesgos geológicos de desprendimiento, si está cerca de un talud, si puede haber emanaciones de gas, etc. Luego, por ejemplo, también si hay dunas, campos de dunas que puedan migrar y puedan afectar a la instalación. O después también, y esto cada vez es más importante, aspectos de tipo medioambiental. Tipo de biota que hay, el habitat mapping que hay, si hay pescas, las corrientes que pueden afectar, por ejemplo, si hay anclajes, etcétera, etcétera. Cómo afecta la corriente que hay, que pongamos un anclaje y al mismo tiempo esta corriente, cómo afecta al medio ambiente, bueno, a la biota. Entonces, para todas estas cosas, pues hay que hacer una serie de investigaciones con equipamiento muy diverso. Después también, en algunos ámbitos, sobre todo en el Mar del Norte, pero también lo hemos visto aquí en el Mediterráneo, nos exigen a las empresas que hagan estudios de tipo magnético. UXO. UXO son las iniciales de Unexploded Ordnance. Bueno, el Mar del Norte, el Báltico, están llenos de minas y de explosivos de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, si vas a tirar un gasoducto, tienes que asegurarte que no pisas una mina. Y tienen muchas. Entonces, justo antes de echar una tubería o antes de plantar un eólico, tienen que asegurarse que no se van a encontrar con munición o con una tubería abandonada, por ejemplo, ¿no? Y esto también es
es perceptivo. Y luego también habría tareas de monitorización, o sea, una vez está montada la tubería, pues tienes que ver pues, si se soterra, si se queda colgando porque las corrientes van quitando el sedimento que hay por debajo, etcétera, etcétera. Y para todo esto pues hay que hacer toda una serie de estudios desde buques o con ROVs, con vehículos operados remotamente o con vehículos autónomos. Bueno, para hacer todos esos estudios, los métodos tradicionales pues variaban desde los buques... Desde los buques de gran tonelaje, que pueden ser hasta 3.000, 4.000 toneladas, como puede ser este aquí de la empresa Stafugro, que es una gran empresa que se dedica a estas cosas, o pequeñas barcas de 7 metros. ¿No? El rango varía. También varían los costes, por supuesto. Bueno, entonces, ¿de qué métodos vamos a hablar? Muy rápidamente, básicamente vamos a hablar pues, de temas de la sísmica, que puede ser de alta o baja resolución. Normalmente, si en estudios offshore se potencian los estudios de alta resolución, porque la sísmica multicanal pues, es más para el tema de petroleras, gas, etcétera, pero para instalaciones lo que interesa son los primeros metros. Entonces ahí se utilizan sistemas de alta resolución. Pues las batimetrías, que básicamente se trata de hacer mapas tridimensionales del fondo, ya lo veremos después. Magnetismo, para encontrar lo que os comentaba de explosivos que no hayan explotado. Y luego, con entre el sonar de barrido lateral y el vídeo, pues para encontrar estructuras viejas que hayan, o pecios, o afloramientos de roca, etcétera, etcétera. De hecho, complementan los estudios con las sondas multihaz, ¿no? Por ejemplo, aquí lo que se puede ver es pues, un campo de dunas. Pues habrá que estudiar si este campo de dunas migra, a qué velocidad migra, si puede dejarnos una tubería al aire, si hemos de excavar, cuánto hemos de excavar. Bueno, entonces, empezamos por las sondas multihaz. Las sondas multihaz lo que hacen en realidad es, tú transmites un abanico, de aquí, transmites un abanico que es muy estrecho, vamos a ir aquí, muy estrecho en el sentido de la marcha del vehículo y muy ancho, aproximadamente tiene aberturas de entre 120 y 150 grados, transversal. Y lo que hace el sistema es, transmite un pulso y luego me dedico a escuchar por dónde vienen los ecos y cuánto tiempo tardan en llegar a los ecos. Ese eco, como yo sé el perfil de velocidad del sonido, la velocidad de transmisión del sonido en el agua es aproximadamente 1500 metros por segundo, puede variar en función de la densidad. Entonces, tengo velocidad, tengo tiempo, puedo sacar el espacio. Sabiendo el ángulo por donde me está llegando el eco y sabiendo en la distancia, al final recompones un mapa tridimensional del fondo. Porque el barco va avanzando y esto lo va haciendo, dependiendo de la profundidad, lo puede hacer pues 10 veces por segundo o lo puede hacer una vez cada 20 segundos. Por ejemplo, a 4.000 metros, pues tenemos un dato cada 20 segundos. A 50 metros podemos tener a lo mejor 10 datos por segundo. Esto después también veréis que tiene su importancia. Estos haces son muy pequeñitos, cuanto más pequeño, entre 0,5 y 1 grados, cuanto más pequeño es, mejor será la resolución que tendremos del haz. Entonces, al final, con todos estos datos, lo que se hace es, imaginaos que cada haz genera un punto de impacto en el fondo. Entonces, agrupas estos puntos de impacto en unas superficies, en unas cuadrículas que se llaman grid, y en función del número de puntos de impacto que tienes en el grid, que te dé puedes montar una superficie. En función del número de impactos, la superficie será estadísticamente más correcta o menos correcta, y eso te determina el tamaño de la superficie. Por ejemplo, a 4.000 metros, el tamaño del grid, es decir, la resolución horizontal que podemos tener es de aproximadamente unos 50 metros, 50 por 50 metros, o 35 por 35, una cosa así, dependiendo de la velocidad que lleves y de lo buena que sea la sonda. A 20 metros de profundidad, es decir, en la bocana del puerto o en la ría, podemos hacerlo de 20 por 20 centímetros. Es decir, 400 veces más resolución. Y esto es un punto a favor de una cosa que veremos después. Es decir, cuanto más lejos está el transductor del fondo, peor.
Bueno, lo que decía, pues eso, cuanto más puntos por celda, más preciso es el modelo y más pequeña es la cuadrícula, tendremos mejor resolución. Aquí, tanto el alcance como la resolución dependerán de la frecuencia de la señal. Es muy fácil decir, pues nada, pues yo como tengo a más frecuencia, mejor resolución, pues pongo una sonda a mucha frecuencia y me dará más resolución. El problema es que el sonido con la frecuencia se atenúa más rápidamente. De hecho, la luz apenas llega a 50 metros en la columna de agua. Si trabajamos con señales con una frecuencia muy baja, muy elevada, no llegaremos muy profundo. Para trabajar a 4.000 metros necesitas trabajar a lo mejor a 12 kHz. Para trabajar a 20 metros puedes trabajar a 500 kHz. Y la diferencia se nota después en los datos. Veremos algún dato. Vale. Entonces tenemos si queremos hacer un mapa del fondo, tenemos dos parámetros importantes. Por un lado, la precisión. La precisión les importa sobre todo a los hidrógrafos. A nosotros no tanto, porque que una roca esté aquí o está a 50 metros, cuando la roca está a 4.000 metros de profundidad, no tiene tanta importancia como si esa roca está a la entrada de un puerto. Entonces, la precisión del dato nos viene dada sobre todo por el control hidrográfico. El control hidrográfico es cuántas veces paso por el mismo sitio para tener más puntos en cada celda. El perfil de velocidad del sonido tiene que ser correcto y tiene que ser en tiempo real, porque el perfil de velocidad del sonido, las condiciones hidrográficas de la columna de agua cambian a lo largo del día incluso. Y luego el GPS tiene que ser lo más preciso posible. Lo que no tiene sentido es que yo esté buscando hacer un mapa de 20 centímetros de resolución y mi GPS tenga 3 metros de resolución. ¿Sabes? O sea, si yo estoy buscando resoluciones, mapas de resolución, por ejemplo, de la ría, quiero hacer un mapa del fondo marino con una resolución de 20 centímetros, tengo que ir a una solución GPS diferencial tipo RTK que me da un posicionamiento centimétrico. Si estás en medio del Atlántico y sacas una celda de 50 por 50 metros, pues si tienes 5 metros en la posición, pues ya vas bien. Pues esto es un tema importante, porque a veces es tan caro toda la parafernalia que tienes que montar alrededor de la medida que hacer la medida en sí. Pero sobre todo es un tema del que se preocupan mucho los hidrógrafos, ¿no? En temas de geología profunda no es tan importante. Y luego, por otra parte, está la resolución. Es decir, cómo de fiable es la imagen que yo estoy consiguiendo del fondo. ¿Qué resolución tengo aquí? ¿Cómo es que yo puedo ver estas estructuras en el fondo? Y esto dependerá fundamentalmente de la frecuencia de la sonda. Cuanto mayor es la frecuencia, podemos trabajar con pulsos más cortos y tenemos mejor resolución en la medida. Luego también, obviamente, si pasamos, en lugar de pasar una vez, pasamos 2 veces, pues tendremos también mayor resolución en la medida, porque tenemos más puntos por cada grid, tenemos más puntos en la medida. Y luego también, cuanto más poco a poco vayamos, pues tenemos más puntos por, digamos, metro cuadrado, con lo cual tenemos también mayor resolución en la medida. Estos serían los 3 aspectos básicos. ¿De acuerdo? Bueno, yo no sé si parar al final para que hagáis la pregunta, dejamos las preguntas para el final, si acaso. Para el final, ¿no? Vale. Bueno. ¿Dónde? Ah, mira. Vale. Que le estaba dando el que no era. Estupendo. Vale, bueno, pues siguiente. Aquí vamos a hablar un poquito de la sísmica. Bueno, supongo que la ley de Snell os suena a todos. Es el principio básico en el que se basa la sísmica, tanto la de reflexión, que es la que nos preocupa más a nosotros ahora, como la refracción, que sería más para temas de geotécnica y de geología profunda, para llegar hasta el manto y todas estas cosas. Entonces, básicamente de lo que se trata es que nosotros tenemos una fuente que es de diferentes tipos, ya lo veremos, que transmite una onda de presión. Una onda de presión que se propaga por el agua y cuando llega a las diferentes capas del sedimento hay una parte que se refleja y una parte que se refracta. La parte que se refracta continúa, encuentra otra capa sedimentaria y así el proceso se repite. Nosotros en superficie, aparte de llevar la fuente, que puede ser de diferentes tipos, llevamos unos hidrófonos, un receptor.
Básicamente son unos micrófonos adaptados al ancho de banda en el que nosotros vamos a trabajar. Todo este sistema, tanto el receptor como el transmisor, están sincronizados de manera que se puede restituir después la señal sísmica. Esta señal sísmica se alinea, digamos, y entonces lo que podemos sacar es la estructura del fondo. En función, lo mismo que antes, en función de la frecuencia, de las frecuencias que generemos con la fuente, la capacidad de resolución vertical que tendremos será una u otra. Cuanta mayor sea esta resolución, menor será la capacidad de penetración que tengamos. Entonces, esto es un balance. Vale, entonces, en temas de sísmica alta resolución hay diferentes tecnologías. Aquí sería pues, el boomer, el chirp, el pinger y la sonda paramétrica, que es la que está de moda ahora. Como veis, esto sería la señal temporal. Son diferentes tipos de señal. El chirp, que sería el de menor resolución, pues básicamente tiene un ancho de banda de 3 kHz y medio, 4 kHz, se arrastra. La ventaja que tiene es que es un sistema completamente electrónico, aunque aquí tiene un transductor piezoeléctrico, pero tanto el transmisor como el receptor están aquí. Entonces lo puedes llevar arrastrado, ¿no? Como es este caso, o lo puedes llevar incluso en el casco. Entonces es muy cómodo de trabajar. Pero tiene una resolución que está bien, pero no mata. Luego estaría el boomer, que suelen van separados, lleva un transmisor que es una especie de ventosa que va, cuando está en superficie se oye como si estuviera pegando con un martillo un plato, porque de hecho a este elemento de aquí se le llama plato, y va generando sonido. Va generando un sonido que se atenúa, hace clac, y clac, 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 ¿no? Va bajando el sonido. Ventaja que tiene, y ahora lo veremos. Veis que tiene, esto es una pasada por el mismo sitio. Tenemos un poquito más aquí no hay nada, aquí se ve, ¿vale? Y además las capas intermedias se ven mejor, ¿no? Entonces estamos hablando de 70 metros de profundidad. Más allá de 70 no funciona muy bien. Problema, que necesitas arrastrar esto y necesitas también arrastrar un hidrófono, con lo cual la logística ya empieza a ser un poquito más complicada. A ver. Ay, no se ve. Bueno. No, esto es que es igual. Las fuentes de... Entonces, ¿cuáles son las ventajas? Las ventajas de estos sistemas es que son ligeros, que tienen... al ser ligeros se movilizan muy fácilmente, o sea, esto lo pueden coger 2 personas, lo pones en una barca relativamente pequeña, pones un generador y ya tienes un barco oceanográfico. La fuente suele ser electromecánica, van con un generador y una pequeña electrónica. Tienen una alta resolución, una resolución muy elevada, y por lo tanto la penetración es relativamente baja, lo que pasa es que puede ser suficiente para determinados estudios. Y el impacto ambiental se dice que es medio alto, porque trabaja en un canal en el que no llega a la vocalización de los cetáceos, que pueden vocalizar a lo mejor alrededor de 100 kHz, esto está limitado a 4 o 5 kHz, pero no deja de ser ruido ambiente. Y lo que hace básicamente es que los puede desorientar. Entonces, para esto hay una serie de protocolos que están orientados a mitigar el impacto. Pero bueno, es un impacto que es relativamente aceptable. Después estarían los métodos de alta penetración, que serían los que se utilizan con grandes barcos, los que utilizan las petroleras para encontrar petróleo. Que básicamente al principio es el mismo. Como veis, se genera una onda, en este caso es una onda de presión que se generan con unos cañones como estos. No sé si veis aquí una apertura. Esto de aquí es un sistema de revólver que dentro hay una cámara que almacena aire comprimido a 150 bares. 150 bares. Y esta cámara, a través de una electroválvula que hay aquí, en milisegundos se abre y libera este aire comprimido. Este aire comprimido genera una burbuja que se va expandiendo
y llega un momento que la tensión superficial en la cara exterior de la burbuja es superior a la tensión que genera el aire por dentro. Y entonces la burbuja colapsa. Al colapsar, se genera una onda de presión. Y esta onda de presión es la que se transmite primero por el agua y luego por las diferentes capas de sedimento o incluso roca. Pues aquí se pueden alcanzar varios kilómetros de penetración. Problema: la cantidad de energía que se libera con esto es brutal. A mí me explotó una de estas a 20 metros y la estaban probando solamente a 30 bares y me dejó sordo 2 semanas. O sea, a 1000 metros, un cañón de 1000 pulgadas cúbicas, que es el más grande que hay, a 1000 metros genera una onda de presión de 185 decibares por centímetro. El umbral del dolor en el ser humano está en 70. Y como recordatorio, el dB, decibelios, perdón. El decibelio es una medida logarítmica. O sea, no quiero estar buceando cuando esto explota. Entonces, esto sí que hace daño a los cetáceos, a todo el mundo. Pero hace daño a 1000 metros. Porque esto se va atenuando y se atenúa bastante rápido. Si está abajo, no. Lo que ocurre es que nosotros hemos visto casos en los que los cetáceos se pueden despistar y se piensan que en lugar de subir, están bajando y entonces tienen problemas. Son sistemas muy pesados. El que nosotros tenemos pesa unas 100 toneladas más o menos. Es un streamer. Este streamer de aquí hace 6 kilómetros de largo, con lo cual ya solamente el hecho de desplegarlo ya implica que has de llevar, aparte de la boya, un segundo barco para que no le pase, porque esto va a unos entre 8 y 10 metros de profundidad, para que no le pase otro barco por encima. Las fuentes de energía, ya os comento, es aire comprimido y unos compresores de gran tamaño y necesitan buques ya grandecitos. El nuestro es tamaño medio, son 70 metros de buque, el Sarmiento, y va apretado el tema. Cuando trabajamos con los 6 kilómetros va apretado. Trabaja en un rango de muy baja frecuencia, el tope me parece que está alrededor de los 50 hercios, una cosa así, y tiene un impacto ambiental elevado, como os comentaba. Pero bueno, esto lo utilizan las petroleras para buscar gas y para buscar petróleo y poca cosa más. Bueno, otro campo potencial, 2 campos potenciales, de hecho, los magnetómetros y los gravímetros son complementarios. La gravimetría en temas de offshore no se utiliza tanto, pero la explico aquí porque, bueno, lo ponemos como en el mismo pack. Son lo que creo que vosotros llamáis campos potenciales, ¿no? Gravimetría y magnetismo. En principio los gravímetros están basados en acelerómetros. Todos, bueno, si recordáis de la física de bachillerato, la frecuencia de oscilación del péndulo, en algún momento aparece la G, famosa. Bueno, pues los chinos ya descubrieron que según donde hacían funcionar un péndulo, el mismo péndulo funcionaba con una frecuencia diferente y utilizaban los péndulos como gravímetros. Esto también se utilizó después en la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, para determinar dónde estaban las piezas de artillería enemigas y todo esto. Pero la idea principal es que los gravímetros actuales están basados en acelerómetros. Los gravímetros actuales básicamente es un muelle que se hace oscilar y entonces se mide, se tiene en cuenta el damping del muelle y lo que se mide es su frecuencia de oscilación natural. Y a partir de ahí se relaciona con la constante gravitatoria, que depende de dónde estés, de la latitud de la que estés, pero también depende de la densidad del medio en el que estás. Si acercas mucho, claro, nosotros estamos en un barco y lo que mides es la gravedad global. Pero, por ejemplo, si estás cerca de una cosa que tenga una masa muy, por ejemplo, una catedral, de hecho, las estaciones gravimétricas se ponen muy cerca de catedrales y sitios así, porque es muy poco probable que si aparca un camión al lado, varíe mucho la gravedad
Mientras que si lo haces en medio del campo y tú estás midiendo con tu gravímetro y te aparca un tráiler, pues ya tienes ahí unos miligales de diferencia. Entonces, básicamente, la utilización es que lo que te da el gravímetro es densidad, la densidad de lo que tienes debajo. La sísmica te da la estructura, el gravímetro te da la densidad de lo que tienes debajo. Bueno, pues eso, ¿para qué se utiliza? Pues para el modelado junto con la sísmica y la magnetometría de la distribución de los materiales por debajo de la corteza terrestre. Se utiliza desde buques, desde AUES no se utiliza. Estoy hablando de los gravímetros marinos, por supuesto. Y tiene dos limitaciones un poco grandes. Primero, que son muy sensibles al movimiento. Como son acelerómetros y son acelerómetros muy sensibles, si habéis trabajado con un gravímetro en el campo, como hagáis esto, la medida la arruináis. Pensad que estamos hablando del barco, se mueve pues 10, 15 grados y estamos hablando de un sistema que tiene que ir perfectamente vertical. Aproximadamente el error es de 1 miligal por cada 0,7 grados de inclinación que tiene el instrumento. Estos instrumentos, cuando están en los barcos, están en plataformas giroestabilizadas, en cardanes, que los mantienen dentro de unos límites, aproximadamente de 10 y 15 grados, los mantienen en horizontal con unos servosistemas, pero claro, tienen unos errores. Entonces se considera que en gravimetría marina, cualquier medida por debajo del miligal te la tienes que tomar con mucho tacto. Así como en terrestre, por ejemplo, para encontrar fosas, para encontrar grutas o cosas así, se va al microgal. En marina, funcionar por debajo del miligal ya empieza... Y los gravímetros te dan normalmente 25 microgales de resolución. Pero bueno. Y luego las calibraciones locales. Los gravímetros son instrumentos que tienen su deriva por tiempo, su deriva electrónica, y tienes que calibrarlos de manera periódica. Normalmente los calibras antes de salir y después de salir, y esta deriva instrumental es una deriva que es lineal y puedes ponerlo, pues me parece que el que tenemos nosotros es 0,003, o sea, 3 microgales por día. Claro, en campañas que son 0,3 miligales por día, en campañas que son 30 días pueden ser 9 miligales. Desde que yo salgo de puerto hasta que vuelvo, y hago 2 medidas y tengo una diferencia de 9 miligales. Esa diferencia no es porque haya pasado nada raro, sino porque hay una deriva instrumental que hay que corregir. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Y luego estarían los magnetómetros, que los magnetómetros lo que hacen es, miden la intensidad del campo magnético terrestre. El campo magnético terrestre, esta medida en los 3 ejes, digamos el axial hacia la Tierra y luego el X y el Y, se comparan con el modelo de campo magnético que se calcula cada ciertos años, se compara también, se compensa con observatorios magnéticos por posibles tormentas magnéticas y otros fenómenos atmosféricos que pueden afectar al campo magnético local, y a partir de ahí se genera un campo de anomalías. Entonces, estas anomalías se pueden deber, lo veremos después. Las limitaciones. Para hacer una medida fiable, sobre todo si estamos buscando cosas, pues si estamos buscando tuberías, si estamos buscando una culebrina, si estamos buscando cosas, necesitamos ponerlo muy cerca del fondo. Si lo que estamos viendo es cómo se abre el Mid-Atlantic Ridge, entonces no hay problema, ¿sabes? Porque es una alteración muy grande, una anomalía muy grande. Pero cuando se buscan cosas pequeñas en el fondo, tienes que estar realmente cerca del fondo. Y bueno, luego la calibración. Esto es cómo se utilizan. Bueno, en el campo de las gravimetrías, normalmente pues, hay dos clases de anomalías, las naturales, ¿no? Lo que serían elementos geológicos, como por ejemplo, pues tenemos un domo de sal. Esto no estoy seguro si son metros, o sea, kilómetros, o es tiempo doble. No estoy seguro. Yo creo que es tiempo doble. O sea, puede ser, no me acuerdo ahora, pero a lo mejor 1500 metros, 2000 metros, una cosa así. Y esto es un domo de sal, y esta sería la anomalía
que nos daría al pasar por encima, pues unos 15 miligales. ¿De acuerdo? Esto tiene una densidad notable y por lo tanto aquí la gravedad tira más para abajo. Bueno, en el campo magnético es un poco lo mismo. Esto de aquí es un gráfico que han hecho de cuál es la influencia. Esto está pensado para arqueología, bolas de cañón de hierro. Una bola de cañón de 10 libras, 10 pounds, a 5 metros da un nanotesla de anomalía. Un nanotesla a 5 metros. Eso significa que para tener un pico de un nanotesla, cuando el campo es de a lo mejor de 40.000 nanoteslas, yo tengo que poner el vehículo a menos de 5 metros de altura del fondo. Esto lo puedes hacer desde el barco arrastrando el vehículo y bajándolo mucho con el cable y tal. Nosotros lo hemos hecho y hemos perdido alguno. O lo puedes hacer con una V, que tú lo programas para decirle, vuélveme a 5 metros y si encuentras cualquier cosa, subes y bajas y tal, ¿no? Pero es el problema que tienen los magnetómetros, que tienes que ponerlos muy cerca del fondo, muy cerca de la tubería, muy cerca de lo que quieras ver. A menos de que estés buscando un barco de 2.000 toneladas, con lo cual ya puedes ir más arriba. Esto de aquí, luego está el procesado. El procesado del magnetismo es realmente complejo. Esto de aquí serían unas pasadas de magnetismo bruto, digamos. No sé si es desde un OFG. Esto está hecho desde una V. Pero esto es campo medido, lo que mediríamos. Y después de tener en cuenta todos los parámetros estos que os comentaba, aquí tenemos el campo de anomalías. Bueno, con una anomalía muy baja aquí y una muy elevada aquí. O sea, el procesado del magnetismo tiene su... Y para que os hagáis una idea, esto de aquí son 2.000 metros. Y fijaros, si estos son 2.000 metros, hay 1, 2, 3, pues deben estar líneas a lo mejor cada 10 metros a lo mejor o algo así. Claro, las líneas son rectas. Hay que mantener para que después a la hora de hacer el grid salga bien, hay que mantener bien la navegación. Esto con un barco, con un cacharro que lo llevas arrastrando a lo mejor con 3.000 metros de cable, no es sencillo. Luego cuando llegas al final tienes que girar y volver a encarar la línea. O sea, esta línea, si son 1.000 metros de línea, hacer esta línea puede costar 20 minutos y girar puede costarte 3 horas. Con un barco. A mucha profundidad, ¿eh? Con una V te lo hace en 20 minutos, gira en 2 minutos, 20 minutos, 2 minutos. Otras ventajas de los sonares. Los sonares pasa que aquí el contraste no se ve muy bien, pero los sonares de barrido lateral. Bueno, aquí de lo que se trata básicamente es un pez que tiene 2 transductores que transmite un sonido con un arco en 2 hemisferios, en los 2 hemisferios. A izquierda y derecha, babor y estribor. Entonces, el sonido se transmite y hay partes de la onda, se transmite una onda que suele tener una apertura de unos 100-120 grados, y entonces la onda, según se va transmitiendo, primero llega al fondo, el primer rebote que tenemos es el del fondo, que aquí no se ve muy bien, pero aquí lo podéis ver, como cambia de negro, ¿lo veis? El primer rebote que tenemos es el del fondo, y según nos vamos alejando, va encontrando nuevas cosas. De repente encuentra elementos que bloquean parte de la transmisión y se genera una sombra, como esto de aquí. Esto sería la proa. Se genera una sombra. Esta sombra, después, cuando se analizan los datos, he dicho nadie es esto de aquí, perdón. Esto de aquí es la sombra. Esta sombra, o esta de aquí, cuando a la hora de procesar es muy útil porque si tú sabes la distancia que tenías de aquí a aquí y tienes la geometría, el tiempo de esta distancia, sabiendo esta altura de la sonda, sabiendo la longitud que tiene esta sonda, puedes determinar la altura de este. Entonces, puedes determinar un poco el tamaño de los objetos que estás viendo, ¿no?
Bueno, este es el método clásico que se ha utilizado en arqueología submarina durante muchos años. Ahora ha tenido una evolución que es el sonar de apertura sintética, que básicamente utiliza el mismo principio que se utiliza en los radares de apertura sintética, pues los radares, por ejemplo, de mapeo que hay en satélites, ¿no? Que lo que utilizan es, en lugar de utilizar un único transductor para generar la señal, utilizan un transductor con muchos elementos, de manera que el mismo retorno del fondo lo escuchan diferentes elementos y lo que hacen es compensan la medida que se ha tomado, de manera que se genera una señal con muchísima más resolución. ¿De acuerdo? En realidad lo que estamos generando son muchas imágenes del mismo objeto, porque cada uno de los elementos genera su propia imagen y luego estas imágenes se correlacionan entre sí. Aquí veis la diferencia. Esto es un submarino, esto es una imagen con un sonar normal de 800 kilohercios más o menos, y esto sería un sonar de apertura sintética. Otra ventaja que tienen los sonares de apertura sintética es el alcance y la resolución. Un sonar normal de 800, que es una frecuencia muy alta con una buena resolución, como tiene una frecuencia muy alta, tiene un alcance muy bajo, 30 metros. Y te da una resolución de 5 centímetros más o menos, a 30 metros, lo máximo que puedes conseguir. Un sonar de apertura sintética te da 300 metros de barrido y tienes 3 centímetros de resolución en todo el haz. Eso es, nada, minúsculo. 3 centímetros, ahora pensar una cosa, 300 metros dividido por 3 centímetros, en cuadritos de 3 centímetros, procesados individualmente, y cada cuadrito igual es el resultado de procesar 24 datos. O sea, se necesita una capacidad de cálculo tremenda para estos equipos. Pero ya son operativos y ya se pueden utilizar y ya se pueden integrar en vehículos autónomos. Esto de aquí, por ejemplo, es una imagen de sonar de apertura sintética también de un carguero, en el que se ven se ven los mástiles, ¿no? Una ventaja adicional de estos sonares es que además, aparte de darte la imagen sonar, te da batimetría también, con un poquito menos de resolución. Probablemente no 3 centímetros, pero sí 5 centímetros. No sé si habíais oído en las noticias hace unos años que se había perdido un submarino y el avión de Air France que se perdió, etcétera, etcétera. Lo encontraron con aparatos de estos. Claro, por eso tardaron tanto, porque estaban barriendo 400 metros todo el fondo marino, ¿no? Y luego veremos una imagen de cómo lo hicieron. Bueno, por resumir, los métodos convencionales desde buques, desde plataformas convencionales, tienen una serie de ventajas y una serie de inconvenientes. Las principales ventajas es que puedes hacer misiones largas. Tú puedes estarte un mes en el mar, en un buque como este, sin ningún problema. El bucle de decisión es muy corto. Si yo estoy haciendo una batimetría o estoy con un SideScan y veo un problema, puedo reaccionar inmediatamente, porque el operador y el que decide normalmente están allí sentados o bien conectados vía satélite. Y los buques realmente son plataformas muy grandes, son buques multipropósito. Nosotros en una campaña podemos llevar sísmica, podemos llevar un ROV, podemos llevar un patín epibentónico, podemos llevar moorings, podemos llevar muchas cosas al mismo tiempo. Y ir alternando las técnicas. Y luego que puedes manejar equipos muy grandes que necesitan mucha potencia. ¿Cuáles son las desventajas? Pues el primero, los costes. Poner en el agua un vehículo un barco de este tamaño, pues puede ser fácil, 30.000 euros al día. Fácil. Pensad que hay empresas de estas que se dejan hasta 1 millón de euros al día en mantener su flota de barcos navegando. Por eso cuando baja el petróleo, se quitan los barcos estos, los venden como saldo, porque no les interesa, les cuesta muchísimo dinero. Luego, tienen dificultades para trabajar en aguas restringidas. Imaginaros un barco de este porte
Pues si estas aspas hacen 30 metros, pues de aquí a aquí igual hay, no sé, 300 metros. Bueno, porque este es medianito, pero un barco de 100 metros no, aquí no, el capitán no te entra, ¿no? Y luego requiere movilizaciones muy largas. Si metemos muchos equipos muy pesados, pues poner en marcha una campaña en un barco de estos tarda mucho tiempo. Bueno, y luego lo que os comentaba del problema para controlar vehículos que están arrastrados muy cerca del fondo. Tienes poco margen de maniobra. Estuvimos haciendo con el Sarmiento, por ejemplo, estuvimos con el Pecio de las Mercedes con un sonar a 20 metros en el estrecho. Las corrientes en el estrecho son criminales porque te hacen así. En cuanto te vas en un sentido y vas contra la corriente y de repente dices, ostras, tenemos que girar. Y giras y el sonar se te cae. Literalmente, se te cae porque la corriente ha cambiado. Entonces esto plantea muchos problemas. Hasta aquí el tema barcos, grandes, pequeños, instrumentos. Ahora básicamente lo que vamos a hacer, vamos a coger esos instrumentos y los vamos a poner en una plataforma autónoma. De hecho, estamos hablando de robots, porque el nombre de plataforma autónoma queda muy bien, pero estamos hablando de robots. El término robot es una palabra eslava que se inventaron estos dos hermanos, que eran dramaturgos, y era a raíz de una obra de teatro que hicieron que hablaba del esclavismo y bueno, no es exactamente esclavo, es simplemente lo que decían de trabajo duro, continuado y repetitivo, ¿no? Pues eso, estamos hablando del siglo XIX, Imperio Austrohúngaro, todavía había gente pues, en muy buenas condiciones. Bueno, pues hicieron una obra de teatro y a esta gente les llamaban robota. Pero se popularizó, Isaac Asimov lo popularizó el término con una novela suya muy famosa que era I, Robot, y a raíz de ahí pues se popularizó el término. Para los de mi generación, esto era un robot. Nosotros crecimos con esto. Después nos explicaron que en realidad un robot era esto, que era bastante menos fancy. Pero bueno, al final de lo que nosotros estamos, nuestro trabajo es con robots que son robots de este tipo. Pero en el fondo son lo mismo. En el fondo son lo mismo. Entonces, el scope general, la visión general de los sistemas autónomos es este de aquí que tenemos. Tenemos una plataforma, esto de aquí es real, es un dibujo pero es real. Esta empresa se llama Ocean Infinity y son los que han estado buscando el avión este en Malasia, etcétera, etcétera. Y este setup es real, el barco es real, estos son buques autónomos y estos son submarinos autónomos. Y el barco autónomo controla estos barcos que a su vez controlan la navegación de estos submarinos que envían los datos aquí y en tiempo real se envía aquí. Cada uno de estos barre 700 metros del fondo marino con una resolución de 5 centímetros hasta una profundidad de 6.000 metros. Estos creo que tienen la autonomía de 60 horas. O sea, la calidad que da es brutal. O sea, ya quisieran muchos servicios geológicos de muchos países tener mapas de esta resolución. Entonces, tenemos el buque nodriza, los ASV, que serían los vehículos de superficie, los AV, que serían los vehículos autónomos, y luego también los drones. ¿Por qué? Porque en los drones podemos poner, por ejemplo, cámaras hiperespectrales, podemos poner LIDAR, pensar que el LIDAR en aguas muy claras. Yo sé que ACTI ha hecho todas las batimetrías de la zona rompiente y tal, están hechas con LIDAR, se utiliza ahora el LIDAR. Toda la barrera de coral australiana, que son aguas súper claras, están hechas todas con LIDAR, porque es un láser, esto es rapidísimo, es fácil de movilizar y te da una resolución que no consigues desde un barco. Y estos serían todos los elementos que se pueden utilizar. No hablaremos de todos, ¿eh? Bueno, ¿cuál es la idea? Esto de aquí es una foto del Google del puerto de Melilla. Esto está sacado por una charla que estuvimos dando allí. Podía haber buscado una foto de aquí de la universidad, pero no me ha dado tiempo. Esto es lo que veríamos desde un barco, con una sonda hipotética, un fondo de 2.700 metros.
Esto es lo que venimos a 2.700 metros. Vemos aquí, pues, vemos el puerto, vemos que está aquí un barco, aquí vemos cosas, por aquí también, pero poca cosa más podemos ver. Bajamos a 1.000 metros. Bueno, en el barco ya vemos las estructuras, aquí incluso podríamos contar las barcas, pero aquí hay árboles, seguimos sin ver mucha cosa. Esto está a 300 metros. Aquí ya puedo contar los coches. Si quiero ver las matrículas, tengo que ponerme a pie. Para los geólogos, a mí me encanta, cuando voy volando, cuando empecé a trabajar con geólogos nunca me había fijado, hasta que empecé a trabajar con geólogos y empezaron a explicarme cosas de estas, mirar por las ventanillas en los aviones. Vosotros estáis acostumbrados, a lo mejor, yo qué sé, vais a un río, ¿no? Un meandro y cogéis unas muestras. Claro, tú haces tus análisis de geoquímica, lo que quieras. Vas en el avión y dices, ahí va, dice, ya sé por qué ese pueblo está ahí. Porque ves que cuando tienes un meandro tienes más minerales, son tierras más ricas y tal. Entonces ves que la distribución de los pueblos, por ejemplo, la distribución de los caminos, pues, empiezas a ver cosas diferentes. Son escalas diferentes. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros desde el barco lo que vemos es esto. Pues sí, tengo un muelle, tengo cosas. Si lo que quieres es ver la matrícula de los coches o que quieres ver qué coches hay, tienes que bajar abajo. Y para bajar abajo, o lo haces con vehículos, lo que se llaman vehículos operados remotamente, robots de estos con un cable, o lo haces con plataformas autónomas. Entonces, nosotros vamos a hablar de las plataformas autónomas. Las plataformas autónomas pueden ser de superficie o esto que sería un glider, ¿no? Lo que van solas. Bueno, se lleva investigando prácticamente desde después de la segunda, incluso en la Segunda Guerra Mundial ya habían aviones que iban solos, iban más que solos radiocontrolados, pero los primeros modelos comerciales, los militares empezaron a trabajar mucho antes, pero los primeros modelos comerciales aparecieron durante los años 90, que eran modelos adaptados del ámbito militar para hacer tareas muy específicas. Sobre todo, cuando había mal tiempo, yo no puedo salir a navegar, pero un vehículo a 2.000 metros de profundidad no se entera del mal tiempo y puede trabajar. Pues ahí gano dinero. Si quiero, lo que comentaba antes de la resolución, cuando quiero ver cómo está un oleoducto, si trabajo desde el barco, el dato que tengo tiene una resolución que no es suficiente. Necesito bajar al lado del oleoducto. Y luego, si esa misma operación la hago con un side-scan sonar, por ejemplo, pues tengo problemas. Por el mal tiempo, por ejemplo. O que si me pego mucho al oleoducto, me puedo dejar el side-scan abajo. Entonces, para solucionar todo este tipo de problemas, pues pensaron, oye, pues mira, eso que están utilizando los militares, si le ponemos este sensor y le ponemos este otro sensor, lo podemos utilizar nosotros. Y de hecho, en los primeros años, por ahí vi del 95 o algo así, había una empresa de estas que decía que se había ahorrado hasta un 40% de costes operativos. Cuando tus costes operativos son de 1 millón al día, pues un 40% es mucho dinero, utilizando este tipo de plataformas. Las plataformas tienen diferentes tipos de propulsión. La solar, bueno, la propulsión es siempre la misma, una hélice, pero la manera de conseguir la energía sería bien por paneles solares, bien aprovechando la gravedad, como sería el caso de los gliders. Aquí veis que no hay ninguna hélice. Lo que hace es que dentro hay un émbolo, cambia el centro de gravedad y esto baja, se hunde y funciona como un planeador. Y cuando llega a la profundidad que quiere, sube el émbolo, sube el peso y entonces flota y sale a la superficie y se comunica por satélite. Y de esta manera pues, puede atravesar el Atlántico. Y luego la eléctrica, que es la más común, que es con los AVs de tipo torpedo, ¿no? Que sería algo así. Básicamente, pues un vehículo autónomo, pues la estructura que tienen es la misma en diferentes formatos. Podría ser la misma estructura que podría tener un coche autónomo. Por una parte, tenemos por aquí tenemos el tema de la alimentación, que en este caso son baterías. Siempre llevan baterías. Algunas veces llevan motores diésel, los vehículos de superficie, para generar
más energía y recargar las baterías, y otras veces llevan células fotovoltaicas. En el caso de los torpedos, de los vehículos submarinos, puramente baterías. Luego lleva toda una electrónica de control, electrónica para los instrumentos. Los instrumentos, en este caso los CTDs, sistemas de comunicación, ¿no? GPS para comunicar, y en este caso puede ser una cosa tan simple como un laptop o una sala como esta. Y esto sería un vehículo de tipo comercial también, pero de superficie, ¿no? El payload lo llevaría aquí. Esto de aquí es un pluviómetro. Aquí delante lleva una estación meteo, ¿no? Y bueno, esto lleva un motor diésel, creo que tiene autonomía, no sé si es de una semana. Sistemas de comunicación, de control, de avisos, de seguridad, etcétera, etcétera. Bueno, es el vehículo que veíamos antes. Entonces, hablando de los vehículos de superficie, son ASV, hay diferentes tipos de propulsión, normalmente suele ser diésel o diésel eléctrica. Hay otro tipo que es por gravedad, que sería, esto es un sistema muy, muy curioso. Esto es un peso que va sumergido, una especie de tren que va sumergido, entonces la ola sube, y esto es una tabla de surf, imaginaos una tabla de surf con un trineo debajo. La ola sube la tabla de surf, estas aletas son móviles, entonces la ola sube, esto está conectado por un cable, Entonces la ola sube el trineo y cuando baja, las aletas cambian y empujan hacia abajo. Entonces cuando baja con la ola, cuando ha acabado de bajar con la ola, todavía tiene una cierta inercia y lo impulsa hacia adelante. Y de esta manera, simplemente aprovechando la fuerza de las olas, es capaz de estar en el agua pues 2-3 semanas, o incluso más tiempo. ¿De acuerdo? Entonces se le conecta, aquí lleva unos paneles solares, porque evidentemente si llevas, este lleva una estación meteorológica aquí, ¿no? Pues tienes que recargar las baterías no lleva hélices, pero tienes unos actuadores para los timones y luego tienes que alimentar toda la electrónica. Entonces necesitas las células fotovoltaicas. Uno de estos lo metieron en medio del huracán Sandy. Un huracán respetable. Y sobrevivió. Ya, de hecho, lo han metido varios. Y la ventaja es que, claro, hasta entonces, dentro de los huracanes metían aviones a 20.000 metros de altura, lo que fuera, pero a nivel del mar nunca jamás habían podido tomar datos. Hasta que empezaron a meter equipos de estos. Luego también, luego veremos otra foto, en el derrame que hubo en el Golfo de México del Pozo Horizon, pues tuvieron varios vehículos de estos durante años, porque le ponían sistemas de control medioambiental para medir el agua, para controlar el agua, etc. Lo que os comentaba de las salas de control. Hay en YouTube, si ponéis DRIX, DRIX, hay un vídeo de un señor desde París controlando 2 vehículos haciendo mapas de alta resolución en Toulon. Y los vehículos van solos. Y él en París delante de unas pantallas así. Eso no es ciencia ficción. O sea, ya hay varios de esos por ahí funcionando. Bueno, estos serían lo que serían vehículos autónomos de superficie. Vehículos que van por debajo de la superficie, vehículos submarinos. Pues lo mismo, los hay de todos los tipos y de todos los colores. Los hay micro AVs. Estos son vehículos muy pequeños que tienen autonomía para un par de horas, 3 horas, 5 horas, no más, que tienen un solo instrumento y hacen una cosa determinada. Se tiran en enjambres, y ahora os enseñaré un vídeo, de manera que lo que hacen es que sacan una foto instantánea de cómo está el medio en ese instante. O sea, tú los puedes poner en una forma determinada y decirle, y ahora sumérgete. Veréis el vídeo, sumérgete, él baja, sube y tenéis la foto en ese instante. Pueden ser tan grandes como una cosa de estas que hace 6 metros de largo y aguanta, que era aquel que vemos en la foto primera sumergido, que aguanta pues hasta 60 horas,
o como estos que caben en el maletero de una pick-up y los puedes tirar desde una Zodiac. ¿De acuerdo? Este te aguanta 8 horas más o menos y baja hasta 100 metros. Este baja hasta 6.000 metros y puede aguantar hasta 60 horas. ¿Los instrumentos que se le pueden poner? Bueno, depende del consumo. Tienen un alcance, como os comentaba, corto o medio, depende de lo que sea. Este de aquí muy poquito, este de aquí mucho más. Diferentes tamaños. Aquí puedes colocarle a lo mejor hasta 100 kilos más o menos de carga. A esto les puedes colocar unos 10, menos de 10, 8 kilos de carga. Y esto nada, esto gramos. Pero todos tienen en común que todos necesitan una plataforma de apoyo. El barco grande, aquel que habéis visto. Para un vehículo de estas características necesitaréis un barco grande. Esto es muy grande. Para una cosa de estas, con una lancha de 7 metros es suficiente, incluso una Zodiac. Y esto prácticamente lo podéis tirar desde un patín de vela. Pero todos necesitan una plataforma de apoyo. El operador, ¿qué es lo que hace? Tú lo que haces es le programas la misión, se la recargas, tanto en este como en el otro, de hecho, se la cargas, al vehículo y envías el vehículo a la misión. Y en el momento que envías el vehículo a la misión tienes que hacer un acto de fe. Y este es el peor momento. Y os lo digo por experiencia. Porque a partir de ese momento el vehículo actúa por sí solo. Es autónomo. En el mejor de los casos tú puedes tener un sistema de comunicaciones y controlar lo que está haciendo y si pasa algo, darle al botón del pánico y que suba. Con suerte subirá. Pero en los casos de los vehículos pequeños como estos, nos las hemos visto canutas, porque el vehículo va a su misión y su misión lo lleva a un barco o su misión lo lleva a un acantilado, porque resulta que has cogido mal las coordenadas o porque han hecho, en fin, pasan cosas. Y esto es una cosa que a la hora de programar las misiones es muy importante. Voy a poneros un vídeo para que veáis el tema de... Es un vídeo comercial, o sea... Ay, se me sale. Es igual. Lo ponemos sensibilizado. Esto es lo que es. ¿Veis quién está detrás, no? Pues es todo así. Bien, estábamos con los micro-OVs. Bueno, este sería el valor, ¿qué valor añadido nos dan las plataformas autónomas respecto a las plataformas convencionales? En primer lugar, es un multiplicador de esfuerzos. Yo, mientras he tirado esos micro AVs por ahí, puedo estar con un CTD y al mismo tiempo, mientras ellos están haciendo su faena, yo estoy haciendo otra. Con lo cual, con el mismo precio de la plataforma, pues hago dos cosas. En una Zodiac, igual no es muy importante, pero cuando estoy pagando 30.000 euros por día por barco, poder hacer dos cosas simultáneamente, pues hombre, tiene su gracia.
Luego, la huella logística y los costes operativos son relativamente bajos. Cuanto más bajos, cuanto más pequeño es el vehículo, evidentemente. Yo, para mover una sísmica multicanal, necesito 2 trailers de 40 pies. Para mover el AV mío, lo meto en el maletero del Qashqai y lo meto todo. Y ya trabajo. Pueden desplegar en enjambre, comunicarse entre sí. Lo de la operación verde, esto queda muy bien decirlo, pero después habría que hablar del reciclaje de las baterías de litio, del reciclaje de las placas electrónicas, y estaríamos aquí el año que viene y todavía no habríamos acabado de discutir, así que lo vamos a dejar así, que queda muy bien. Seguridad aumentada. Esto es un aspecto que fue de los primeros aspectos que se trabajaron con estos vehículos, con estas plataformas, porque era lo que más preocupaba. En el año 97 ya había una plataforma que podía cruzar el Atlántico prácticamente en superficie. Pero el principal problema es que las autoridades navales no daban permiso para que navegaran. Este vehículo que veis aquí, luego os enseñaré una foto, esto no es una maqueta, esto es un vehículo real. Solamente, esto tiene una autonomía de 12.000 kilómetros, pero las autoridades escocesas solamente le permiten trabajar de forma autónoma hasta 60 millas, hasta 100. Y me comentaban los operadores, esta foto es de hace 3 semanas que estuvimos en una feria en Londres, los operadores nos comentaban que iban a cambiar la normativa y les iban a permitir operar hasta 90 millas. 90 millas, hombre, 90 millas tampoco, no está mal. Porque prácticamente es donde están, porque estos, donde trabaja toda esta gente, es en los campos offshore de molinos de viento y etcétera, etcétera. Entonces, ahora mismo todo el tema de seguridad está súper controlado. En el vídeo este de Drix que os comento, llevan cámaras, llevan sistemas láser, llevan cámaras infrarrojas, llevan 100.000 sistemas, llevan radar, llevan transpondedores, se alejan cuando ven que se les acerca a alguien, entonces no hay ningún problema. Y sobre todo tiene el tema de la repetibilidad. Si yo tengo que repetir un survey 50 veces, por ejemplo, en un campo, en un área protegida, porque me lo pide la ley, es decir, cada año tienes que hacer este survey, pues no tienes ningún problema, porque cargas la misma misión y te va a pasar por los mismos sitios. Entonces, en cuanto a los AVs, pues pueden operar muy cerca del fondo en aguas muy profundas, con lo cual podemos tener datos de muchísima resolución. Yo con una AV de 6.000 metros puedo tener un mapa del fondo marino a 6.000 metros con menos de 1 metro de resolución. Lo normal a 6.000 metros es que tenga 50 metros de resolución. De 50 metros a medio metro son 3 órdenes de magnitud. Eso es, para un geólogo es mucho. Hasta ahora, el problema está que los geólogos son insaciables. Entonces, hasta ahora con el mapa de 50 metros ya era suficiente, ahora ya no. Tienes que bajar, a ver, porque hay elementos que pueden ser de interés. Sobre todo, por ejemplo, ahora con el tema de la minería submarina. ¿Qué es lo que ocurre? Es verdad, yo puedo trabajar muy cerca del fondo, mi resolución es muy buena, pero el trozo que yo cubro es muy pequeño. O sea, yo puedo estar cubriendo a lo mejor, lo que os comentaba antes, a lo mejor puedo estar cubriendo, en el mejor de los casos, 700 metros, con un sonar de apertura sintética, a 6.000 metros de profundidad. Si trabajo con una sonda multi-haz buena a 6.000 metros, puedo estar cubriendo de golpe 11 kilómetros como mínimo. De hecho, probablemente más de 15. Es decir, pasamos de cubrir 600 metros a cubrir 15 kilómetros de una tacada. Entonces, lo que se hace normalmente es vas de lo general a lo específico. Tú primero haces un mapa de baja resolución si quieres, pero un mapa de la zona, y después son los geólogos los que dicen, ay, pues mira, sería interesante muestrear aquí, 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 aquí. Y entonces bajas con el AV, bajas con el ROV a los sitios de interés y ahí haces el estudio más específico. Esa es la idea. Bueno, tienen capacidad de intervención muy limitada. Capacidad de intervención es básicamente que no pueden tener brazos, no pueden coger cosas del fondo. Para eso necesitas un ROV. Y luego lo que os comentaba es que tiene la capacidad de trabajar en enjambre o intercomunicados. Puedes tener varios vehículos soldando entre sí con la superficie, o con una boya, o esto ya está más que desarrollado. Y en cuanto a los ASVs, que serían los vehículos de superficie, se puede lanzar desde un buque nodriza o desde la costa. De hecho,
La demo esta era en Londres, en el Támesis, y la tira desde el muelle. O sea, le dabas un botón, saltabas las amarras, le dabas el botón y se iba, lo manejabas un poquito para hacerlo, alejarlo, y a partir de ese momento el vehículo va solo. Tiene unas autonomías muy elevadas, ya os comento, este puede aguantar hasta 12.000 kilómetros. Esto es como el consumo de los coches, 12.000 kilómetros si no hace nada. Si empieza a tener sensores, si lanza una V, pues ya es menos, pero bueno, mucho tiempo. Y luego tiene la capacidad para hacer de nodrizas, a su vez, de otros sistemas. Y vosotros me diréis, esto es una maqueta. Es muy fácil hacer una maqueta. Es que los tíos tenían el vehículo fuera. Este es si os fijáis aquí esto de aquí es un cable, un winche, es el umbilical del ROP este. Este es el umbilical y este es el ROP. Es decir, este vehículo, comunicado vía satélite con un señor en Edimburgo, sale por el Támesis, se va a 60 millas, baja este vehículo, que creo que es un SAP que debe bajar a 500 metros o 300 metros, y le hace una foto a un elemento que está a 300 metros de profundidad. Y todo controlado desde Edimburgo. O sea, esto ya no es el robot de la guerra de las galaxias, pero ya se puede hacer. Bueno, de hecho, lo hace con el que está en Marte. La única diferencia es que esto prácticamente es inmediato, la comunicación, y la orden a Marte tarda semanas en llegar. O sea, esto ya es real. Esta es la capacidad real de intervención que hay ahora desde plataformas completamente autónomas. Vale una pasta, pero se puede hacer. Entonces, ¿qué otras cosas pueden hacer? Por ejemplo, la seguridad. Yo tengo un campo de una plataforma de offshore y tengo una tabla de surf con una cámara de baja intensidad que me está monitorizando continuamente la plataforma, que no haya problemas de que se haya quedado un animal varado, que no haya problemas de intrusos, que gente que me venga aquí a cortar los cables o lo que sea, y está continuamente comunicándose. Se comunican entre ellos, se comunica vía satélite con la base, lo que es, 24 horas. Seguimiento automático de tuberías. Antes se necesitaba un barco y un ROP que iba a un nudo más o menos, y entonces con un operador ibas resiguiendo el ROP con unos sensores electromagnéticos por si la tubería estaba hundida. Entonces ibas inspeccionando la tubería, que la tubería, el oleoducto, por ejemplo, estuviera, o el cable submarino, o el cable telefónico, estuviera en buenas condiciones. Esto hay que hacerlo regularmente. Claro, tienes que desplegar un barco, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué es lo que se hace? Se tira una V que lo primero que hace es, hace una pasada y saca una batimetría. A partir de esta batimetría, él detecta dónde está la tubería. Lo detecta él, no se lo dice nadie. Replanifica la misión, llega hasta el final de la tubería, replanifica la misión, entonces se pone encima de la tubería y empieza a hacer fotos. Estas fotos tienen una resolución de 2 milímetros por píxel. Y bueno, en esta foto no sale, pero bueno, yo he visto, puedes ver latas de cerveza y mira, una lata. Y esto lo hace el vehículo solo. Aquí no hay intervención humana. El vehículo tiene una autonomía de 60 horas, pues él se va, 60 horas, va y vuelve. A 2 nudos, pues le da para unos cuantos kilómetros. Mientras tanto, el otro barco puede estar con un ROP, reparando un trozo de tubería o operando con buzos o lo que sea. Más aplicaciones, lo que os comentaba del Deep Horizon, ¿no? Tuvieron durante años, tuvieron vehículos autónomos en todo el Golfo de México monitorizando la pluma de aceite, cómo iba aquello. Se les puede instalar láser escáneres. Por aquí es, no sé si sería 1 centímetro se les puede instalar cámaras hiperespectrales. Cámaras hiperespectrales para hacer el mismo tipo de análisis que se hacen desde los satélites. Por ejemplo, esto de aquí es un patch de corales. Coral,
y haciendo análisis hiperespectral puedes ver lo que es coral vivo, coral muerto, ¿no? En geología pues también se podría, por color, por colorimetría probablemente lo podrías hacer, pero el análisis sería más complicado. Si lo haces por espectrometría y utilizando diferentes bandas, pues es mucho más sencillo. Pues temas de pH, toda la batería de herramientas que se están utilizando para observación de la Tierra se podrían aplicar, adaptándolas, por supuesto, al ámbito marino. ¿Cuáles son los problemas? Pues principalmente que son vehículos eléctricos y por lo tanto tienen una autonomía muy limitada, entre 8 y 60 horas. Ya hay sistemas, esto de aquí está conectado a una boya y conectado a un sistema de baterías o incluso a tierra, que el AV encuentra la cesta esta, se engancha, descarga los datos, recarga las baterías, recarga la misión y vuelve a salir. Esto ya es operativo, pero es operativo precisamente para resolver el problema de las baterías. Luego estaría la propulsión diésel, digamos, que te da una autonomía incluso de semanas, pero es diésel. Ahora están trabajando ya en modelos híbridos, con gas, pero bueno, con pilas de gas, pero todavía está muy en fase de pruebas. Las principales ventajas que tienes, o otras desventajas, perdón, aquí. La capacidad de intervención. La capacidad de intervención se denomina capacidad de intervención la capacidad que tú tienes de coger una muestra, por ejemplo, ¿no? En los AVs es muy limitada, básicamente porque este tipo de AVs que tienen forma de torpedo funcionan como un avión. Si se para, su estabilidad se la dan la velocidad y las aletas. Si se para, se cae. En este caso, por seguridad, tiene un poco de flotabilidad positiva. Si se para, sube a superficie. Hay otros vehículos, como el Girona, como este de aquí, que funcionan como un dirigible. Si se para, no pasa nada, se queda ahí. ¿Por qué? Porque tiene unas hélices, aparte de las hélices propulsoras, tiene una o dos hélices verticales, que lo que hacen es que simplemente tiene flotabilidad positiva también, pero lo puedes mantener. Entonces, con estos vehículos, esto de aquí, por ejemplo, es de un proyecto que hizo la Universidad de Girona con los de la Jaume I de Alacant, es un sistema autónomo para recuperar cajas negras. Esto es del 2017, creo. Primero, con una cámara que está por aquí delante, hace un barrido de la zona, detecta la caja negra, la inteligencia artificial discrimina que es una caja negra, y luego él solo, con este brazo, la recoge y la sube a superficie. Esto en teoría funciona. O sea, se ha llegado a este extremo, pero no es muy operativo. Lo que sí que se hacen es sistemas parecidos a este para accionar válvulas en pozos petroleros. Eso sí que hay una empresa que se llama Bluefin que ha hecho un modelo comercial, que tú le dices las válvulas que tiene que accionar y él es capaz de detectarlas y con un brazo parecido es simplemente girar, son unas válvulas especiales, la gira, entonces no tienes que enviar un buzo. Y sobre todo, bueno, la seguridad operativa cuando se utiliza en áreas no cartografiadas. ¿Recordáis lo que os decía del acantilado? Pues eso. Y que todavía se necesita una base. O sea, esto desde costa no lo puedo echar. Necesito un barco. Pequeñito, pero necesito un barco. En resumen, las plataformas autónomas son tecnologías que ya llevan mucho tiempo en el mercado, no son cosa nueva. Pueden tener un gran impacto en lo que se llaman costes operacionales y los sensores que tienen pues son muy variados. Sus operaciones están muy limitadas por la meteo, por las baterías y por la carga que utilices sobre todo, pero pueden dar datos de muy alta resolución. Su huella logística, hablando en general, es baja o relativamente baja y permite trabajar en zonas restringidas o de difícil acceso. Por ejemplo, zonas donde los barcos no puedan entrar porque no están cartografiadas, porque no es lo mismo perder un vehículo que sí, que te vale 200.000 euros, pero
Pierdes un vehículo de 200.000 euros que meter un barco con 5 personas y que tengan un problema. Y luego los costes operacionales y la calidad de datos mejoran con la profundidad. ¿Qué quiere decir? Que el coste baja y la calidad sube. Porque si estoy trabajando a 6.000 metros voy a necesitar un barco muy grande que me va a costar mucho dinero. Y al mismo tiempo, si puedo bajar el vehículo al fondo, al lado muy cerca del fondo, la resolución de mis datos va a ser muy buena. Aquí hay un aspecto muy importante que no he comentado y es que cuanto más bajas, más problemas hay para el posicionamiento del vehículo. Lo que dije al principio de posicionar la roca, bueno, no es lo mismo que la roca esté bien posicionada a 30 metros de profundidad, a la entrada de la ría, que esté en el fondo del Cantábrico. Pero sigue siendo un problema. Pero para eso también hay, pues, pasos varias veces, correlaciones, etc. Vale. En cualquier caso, las plataformas autónomas nunca sustituirán completamente a los buques. Jamás. Pero pueden tener un gran impacto en tareas que requieran una monitorización continua de diferentes ámbitos, en aguas restringidas o bien resoluciones elevadas en aguas muy profundas, ¿no? Y bueno, hasta aquí todo. Yo le comentaba a Néstor que lo que hemos hecho en estos 40 minutos o media, no sé, 40 minutos, una hora, no sé cuánto hemos estado, 40, hora y 20. Es que es un semestre. Lo siento. Bueno, no sé si hay tiempo para alguna pregunta, pero lo que queráis. Me enrollo como la persiana. Sí, preguntas a alguien, ¿os animáis? ¿Alguna curiosidad? Yo sí te quería preguntar, que me genera bastante curiosidad las campañas que hacéis a bordo de los barcos del Sarmiento de Gamboa o del Hespérides. Normalmente, ¿cuánta gente podéis estar? No sé si científicos, más tripulación o... Depende del barco. En el Sarmiento, por ejemplo, hay capacidad para unos 25 científicos, bueno, científicos y técnicos. Entonces, depende del tipo de campaña. Hay campañas en las que fundamentalmente son técnicos, porque, por ejemplo, hay muchos equipos. En las campañas de biología, que hay que hacer mucho análisis de muestras, pues van muchos estudiantes, van muchos científicos. Eso depende del tipo de campaña. Los barcos japoneses igual van 40 o 50 científicos, pero son barcos de 120 metros. El barco, el Hespérides tiene una capacidad máxima de... Ahora no me acuerdo bien, pero son unos 70-80 personas y ellos ya son 50 de tripulación. Entonces, pues pueden ir alrededor de unos 20-25 científicos / técnicos. Ya, no está mal. Es un montón de gente al final. Hombre, sí, pero piensa que los barcos oceanográficos son laboratorios flotantes, están trabajando 24 horas al día. Entonces, normalmente se organizan 2 o 3 turnos y siempre hay gente trabajando, siempre hay gente mirando muestras, adquiriendo muestras, procesando muestras. Entonces, bueno, se aprovecha. Sí, claro, sobre todo a esos costes por día, ¿no? Porque hablabas de 30.000 Claro. euros. Es Sí, una sí. barbaridad. Bueno, yo te quería preguntar un poco cómo ves tú el futuro de las plataformas autónomas. La verdad nos has hecho un resumen muy completo sobre todas las posibilidades que hay hoy en día. Es que, bueno, es lo que os comentaba antes. Muchas de estas cosas que os he enseñado ahora, los americanos, hay gente que lo lleva haciendo 20 años. Entonces, esto que os he enseñado no es el futuro. Es lo que ya está funcionando. A lo mejor lo del el barco este que lleva el ROP, todo esto, eso sí que, porque esto es de hace pocos años, el futuro va un poco por ahí. Sistemas autónomos controlados remotamente, porque hasta ahora los AVs o los drones, digamos, los controlabas localmente, o sea, desde el barco, por ejemplo, pero ahora a lo que, sobre todo las grandes empresas de surveying, pues lo que tienen es que tú dices, mira, que quiero hacer un estudio aquí en la costa.
Dicen, vale, te envío el equipo. Te viene un tráiler con el cacharro, dices, y un contenedor a lo mejor. O igual ni el contenedor. Y te conectan aquí 2 pantallas, dicen, esto es para que tú lo veas. Dice, y el que lo maneja, dice, no, el que lo maneja está en Aberdeen. Y esto cada vez es más así. De hecho, hay empresas que tú las puedes contratar y te lo hacen. Ya hay empresas de este tipo. Entonces el futuro yo creo que va un poco por ahí. Y por los buques, evidentemente. Que es lo que os comentaba en la última diapositiva. Los buques nunca desaparecerán. Pero para trabajos cerca de costa y para trabajos muy localizados, esa es un poco la tendencia. Vale. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Hola, Pablo. Una pregunta. Desde tu experiencia, es un poco genérica, pero nos has contado cuáles son los inconvenientes, ¿no?, que pueden tener las plataformas autónomas hoy en día. ¿Cuáles crees que pueden ser los ámbitos de desarrollo en los que la investigación puede aportar más cosas para que esto mejore? Nos has comentado, por ejemplo, que con la profundidad cada vez era más complicado el tema del posicionamiento. Sí, a ver, hay dos aspectos muy importantes. Uno es, primero, los sensores. Los sensores cada vez se necesita que sean más pequeños, más precisos y que consuman menos. Porque cuando conseguimos eso, podemos ponerlo en plataformas más pequeñas. Por ejemplo, pensar en los microsatélites. ¿Sabes? O sea, antes pensábamos un satélite y teníamos, ostras, un cohete Saturno. No, no. O sea, ahora un microsatélite hace 20 por 20 centímetros y lleva instrumentación dentro. Podemos poner instrumentación muy pequeña dentro de un vehículo muy pequeño que baje, cuanto más pequeño sea, menos consumo tendrá y más tiempo podrá estar funcionando. Eso por una parte. Y luego el tema del control. El hecho de que tú tengas un vehículo que puede funcionar solo o comunicándose con otros vehículos, lo que te puede dar es un cambio de paradigma, porque tú puedes ver el mar de otra manera. Tú puedes coger y decir, yo tengo 4 vehículos que van funcionando al mismo tiempo y de repente hay uno que detecta una anomalía y habla con los otros 3 y se reconfiguran para estudiar esa anomalía. Y eso es un poco en lo que se está trabajando ahora en el ámbito de la robótica. Sobre todo. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Hola, Pablo. Muchas gracias por la charla tan interesante que nos has dado. Una pregunta. Veo que, claro, estos son todos datos indirectos, ¿no? Datos Sí, que se obtienen de modo indirecto sobre sí. la estructura de lo que tenemos debajo, de hacer mapas batimétricos de mayor o menor resolución, etcétera, pero toma de muestras. Como geólogos, nosotros pues nos interesa muchas veces coger muestras. En tierra trabajamos tomando muestras y analizándolas, etcétera, ¿no? ¿Cómo es el estado actual de la toma de muestras? Es decir, ¿es el simple hecho de coger algo que está suelto en el fondo? La toma de muestras, la toma de muestras, digamos, selectiva, porque ahora mismo la toma de muestras lo que haces es que pues, coges una draga o una bambina o coges un sistema, un piston corer, un corer o lo que sea, y lo que haces es que te pones en un punto, lo sueltas, llega al fondo, coges un perfil de a lo mejor, pues pueden ser 3 metros o pueden ser 20 metros, lo que sea, sacas y haces tu sedimentología. El muestreo selectivo se hace con ROVs, con vehículos parecido a esto a lo mejor, ¿no? O mejor dicho, como esto, pero mucho más grande, como esto, un vehículo de este tipo, con un brazo y normalmente llevando un patín con tubos. Y lo que haces es un core, así pequeñito, de 20 centímetros, un push core, se llaman push corers, pero claro, la ventaja es que tú dices, yo quiero coger el core en ese recodo de ahí, entre esas 2 rocas. ¿Por qué? Porque me interesa. O yo quiero coger esa piedra de ahí.
Claro, cuando tú tienes... La desventaja de es que nosotros teníamos, lo que os decía antes, tenemos un mapa con una resolución de 20 metros de grid y el geólogo veía el mapa y decía, bueno, pues vamos a muestrear aquí. Porque más o menos esta batimetría, entonces tú bajabas o tirabas el correr o tenías que perder muchas horas de ROP haciendo primero una exploración previa con las cámaras y el piloto y todo para determinar el sitio donde querías hacer el muestreo. Con los OAVs, primero tienes el grid de 20, 40, 50 metros, dices voy a tirar el AV en esta zona. Tiras el AV, hay fotos famosas de volcanes de fango, por ejemplo, en el Nilo, un volcán de fango precioso. Que, claro, cuando tú ves el volcán de fango con la alta resolución, el geólogo ya puede decir, no, es que yo quiero en el tercer pliegue, porque puedo ver los pliegues, no solamente veo el volcán, sino que es que veo que aquí hay unos pliegues, y ves 1, 2 y 3, pues pasa aquí. Y el piloto de ROP ya sabe dónde tiene que ir. Y entonces te hace el muestreo selectivo. Pero lo que es muestreo, tienes que hacerlo con vehículos operados remotamente. A día de hoy. En un futuro es probable que se pueda hacer desde AVs, pero tendrían que ser AVs de este estilo. AVs de este estilo, porque estos AVs son, llaman hovering AUVs, se pueden quedar parados. Y de la misma manera que he cogido una cosa del fondo, le podríamos decir que cojo una bandeja y que con 5 push cores o 4 push cores, cojo el primero, pinchas y lo pones. Esto se lo decís esto es un problema para los ingenieros. Pero la tecnología está aquí ya, o sea, porque es prácticamente si pueden localizar una caja y recogerla, pueden hacer este tipo de muestreo. Lo que pasa es que es algo altamente experimental. Pero bueno, lo normal es utilizar un ROP. ¿Alguien más se anima? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues nada más. Bueno, pues ya está. Muchas gracias de nuevo, a vosotros Pablo. por aguantar esta hora y pico. Venga.